RUW, Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura y arte. Criaturas fantásticas. El pub. El cálido ambiente me hace recordar las noches invernales repletas de risas y júbilo, salvo que en mis fiestas no tenemos un gigante como cocinero. Sentada en la mesa del fondo podía ver cada detalle, inclusive oler el fragante pan recién horneado y la deliciosa madera que te invita a comer, beber y charlar. Mijaela me contó que en este sitio se han tomado decisiones sumamente importantes. Me siento ajena al mundo de Ava, pero la intriga de saber más sobre este lugar comenzó a hacer mella en mi subconsciente desde que la esperaba para charlar en esa pequeña cocina. Cuando la vi, fue como estar en presencia de un alma tan pacífica. Pulcra vestimenta y los colores acorde al lugar me hacían saber que la charla no sería tan típica como mis otras entrevistas. Usando un vestido de algodón color arena y unos botines a juego, era la encarnación de una bruja que invoca la magia con sus palabras. Al sentarse la cortesía fue palpable, una mujer sumamente agradable, de voz cálida y sonrisa afable. La charla duró largo tiempo, nos dio oportunidad de comer delicias que con solo recordar me invitan a volver a su fantástico mundo. Para beber, la elección fue recomendación de la propia Mijaela, un Valhalla, según recuerdo ahora entre sueños y realidad. Me dijo que era la bebida que tomaban los lobos de Northwind, elaborada con cítricos, hierbas amargas y raíz de regaliz, a la que los nórdicos añaden unas gotas de ron. ¿Cómo prefieres que te llame? Veo que tu nombre en el libro es B.M. Agustina. Algo intrigada, pero sin dejar de lado el profesionalismo, sonreí tan natural como pude. Me llamo Mijaela Agustina Basile, pero puedes llamarme como prefieras. Su expresión fue de tranquilidad. Mijaela será entonces. Mi impresión era de una antigua amiga. Quizás sería el lugar, pero la amable persona frente a mí me inspiró a ser yo misma. Comimos patatas horneadas y carne de ternera asada. Observar al gigante cocinándolas fue curioso. Verle con los tenedores y las espátulas me hizo sentir miedo. Quizás sea porque en mis mundos cuando un tenedor aparece es para todo menos cocinar. La plática fue amena y la comida maravillosa. Creo que debí temer menos y observar más a mi alrededor. Era un sitio tan acogedor que no dudo en regresar más de una vez. Ya terminada la comida, me centré en descubrir a Mijaela. Su voz tenue y sus movimientos delicados eran hipnóticos. Quizás sería el efecto de la comida y bebida, pero nuestra conversación me hizo tener ese impulso por descubrir a Ava, y fue así como comencé la entrevista de una manera más formal. Dime, Mijaela, ¿qué te ha inspirado para desarrollarte en ese género literario? Desde luego, aunque no digo que es obligatorio, sino más bien lógico, es la lectura del mismo género, la fantasía. El primer libro que leí fue Pulgarcita, de Hans Christian Andersen, mi primera creación literaria. Como relato publicado en la revista escolar, fue fantasía y guiado por el mismo sueño de alcanzar a los mejores. Publiqué el libro de Ava el año pasado, que diría yo es una fantasía juvenil con notas maduras. Eso sí, advierto, Ava no es un cuento de hadas. Leo desde los 6 años y escribo desde los 12, aunque solo publiqué con 44. ¿Tienes algún personaje favorito en tu historia? Elegir es difícil, es como preguntar a una madre a cuál de sus hijos quiere por encima del otro. Aún así, por ser inspirada en mi hija, Ava, la pequeña bruja no manifestada, es mi pequeña debilidad, aunque cada uno de ellos me inspira de una forma diferente. Cuéntanos, ¿qué escritores consideras son tus principales influencias? Es fácil catalogar y decir un nombre dejando de lado otros, pero yo voy a nombrar algunos que admiro y no necesariamente en el orden que lo hago. J.R.R. Tolkien,
George R. Martin, J.K. Rowling, Terry Pratchett, Neil Gaiman y Laura Gallego. Me quedo corta porque creo que entre mis favoritos y los que me llegaron a inspirar de alguna manera, cabrían otros 20 más. Por último, ¿qué le dirías a un lector que no es fan de la fantasía para que lea Nava? Leer fantasía hasta cierto punto depende del escritor y el libro. Claro está, es dejarte seducir por un mundo irreal hasta tal punto de creértelo. Ava es el libro que te revela el mundo de los 7 reinos. Viajarás a bordo de Calipso, el barco de los trolls guerreros. Crearás pociones con los mortíferos. Lucharás junto a los lobos. Abrirás páginas del libro que sea dueña de Tisa en la corte de los magos. Participarás en los retos que los personajes afrontan en su lucha por cerrar los portales mágicos. Volarás con los dragones y más que todo, dejarás que la magia te lleve dentro, te permita soñar mientras lees. Déjame decirte que esta entrevista ha sido un placer, no solo porque desde ahora me inspiraste a leer más fantasía, sino porque siento como si ya nos conociéramos, tu forma afable de ser y esa alegría que denotan tus pupilas al charlar sobre tu amada historia, me hace sentir feliz por haberte conocido y tener esta deliciosa charla, sobre todo la rica comida y la cálida compañía. Me encuentro complacida y a la espera de saber más de tus próximos trabajos. En el estudio estaremos al tanto de ti. El gusto fue mío por tener el honor de ser uno de los escritores que se sentaron en tu espacio para compartir esa gota de magia que resplandece de tu letra. Ahora, recordando la entrevista, no estoy segura si fue un sueño. Puedo sentir en el paladar el gusto de mantequilla, las patatas horneadas, pero el gigante se siente difuso. Quizás estos viajes resulten un tanto confusos, entrando y saliendo de mundos ajenos, disfrutando y arriesgándome. Todo sea por traerles una aventura más. Espero les agrade. Para todos los que gusten saber más de esta escritora, dejaré el enlace de la entrevista completa. No duden en acceder y suscribirse al canal antes que nada. Ahora continuamos con las sugerencias de lectura que Mary nos tiene preparadas. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. Bestiario de Julio Cortázar. 8 cuentos que hablan de objetos y hechos cotidianos. Pasan a la dimensión de la pesadilla o de la revelación de un modo natural e imperceptible. Sorpresa o incomodidad son en cada texto un condimento que se agrega al placer indescriptible de su lectura. Sus relatos nos desazonan porque poseen una característica muy rara en la literatura. Se nos quedan mirando como si esperaran algo de nosotros. La siguiente es La casa y el cerebro de Edward Bulwer Lytton. Un hombre decide pasar la noche en una casa encantada en Londres, junto a su criado y a su perro. Allí es testigo de espeluznantes apariciones
y descubre que en sus dependencias se cometieron crímenes atroces años atrás. Todo el mal parece irradiar de una de las habitaciones que, aunque en apariencia está vacía, acoge la voluntad de un ser maligno. El tercer libro es Sangre de vampiros, volumen 1. El tenebroso Cirque du Freak, de Darren Shan. A primera vista, Darren Shan parece un chico normal y corriente. Le gusta jugar al fútbol con sus compañeros, reírse en clase y le encantan las arañas. Hasta que un buen día, Steve, su mejor amigo, consigue entradas para un extraño espectáculo del Cirque du Freak que ha sido prohibido en la ciudad y en el que actúan personajes siniestros y criaturas inverosímiles. Un hombre lobo que casi devora a una espectadora. La mujer barbuda cuyo sedoso pelo es imposible de cortar. Un ser mitad niño, mitad serpiente. Y un lúgubre adiestrador de arañas. Mr. Creepy, en el que Steve cree reconocer a un mítico vampiro. Pero lo que más fascina a Darren es Madame Octa, la venenosa y astuta tarántula, capaz de obedecer todas las órdenes de Mr. Creepy y no puede resistir la tentación de robarla e intentar domesticarla por su cuenta. Pero su atrevimiento tendrá fatales consecuencias. La última de las recomendaciones de hoy es Ava, el resurgir de los dragones de V.M. Agustina. Ava es una bruja no manifestada que lleva sobre sus frágiles hombros el peso de su familia. Una tarde de otoño se arma de valor y se escapa de su casa. Deja atrás 3 hermanos, la tumba de su madre y un padre abusivo. Con un mendrugo de pan en su bolsillo, guiada por la luz de la piedra lunar, sube a bordo de uno de los barcos amarrados en el puerto. Pero sus planes pronto se verán arruinados. Ava no es un cuento de hadas. En los 7 reinos están ocurriendo fenómenos extraños hasta para el mundo fantástico. Enseguida retomamos la lectura
de la historia de Arsène Lupin. Ganimard le observó fijamente. Esas son las palabras sensatas. ¿No las retira usted? No, no, no. Pero, ¿por qué? Es una idea que se me ha ocurrido. ¿Qué idea? Ya volveremos a hablar de eso si la investigación no da resultado. Solamente que no diga usted una sola palabra de mí, si usted pretende que yo tenga éxito. Y luego añadió entre dientes, y además, verdaderamente, yo no tengo de qué vanagloriarme. Los dos agentes recobraban poco a poco el conocimiento, con ese aire atontado de quien sale de un sueño hipnótico. Abrían los ojos asombrados y trataban de comprender. Cuando Ganimard los interrogó, no se acordaban de nada. Sin embargo, ustedes debieron ver a alguien. ¿No? No. ¿Recuerdan? No, no. ¿Y no han bebido nada? Reflexionaron y uno de ellos respondió, sí, yo he bebido un poco de agua. ¿Agua de esta botella? Sí, y yo también, declaró el segundo. Ganimard observó el agua y la probó. No tenía ningún gusto especial, ningún olor. Vamos, dijo después, estamos perdiendo nuestro tiempo. No es en 5 minutos que se resuelven los problemas planteados por Arsène Lupin. Pero, caray, juro que lo atraparé otra vez. Ha ganado la segunda partida, pero a mí me corresponderá la definitiva. Aquel mismo día, el barón de Cahors presentó una denuncia por robo contra Arsène Lupin, que estaba detenido en la Santé. Dicha denuncia, el barón la lamentó después con frecuencia. Cuando vio el castillo de Malaquis invadido por los gendarmes, el fiscal, el juez de instrucción, los periodistas y todos los curiosos que siempre se mezclan allí, donde jamás deberían estar presentes. El suceso apasionaba a la opinión pública, pues además de producirse en circunstancias tan extrañas, el nombre de Arsène Lupin excitaba a tal punto la imaginación que las historias más fantásticas llenaban las columnas de los periódicos y eran objeto de aceptación entre el público. Pero la primera carta de Arsène Lupin que publicó el Echo de France, y nadie supo jamás quién le había comunicado el texto al periódico. Aquella carta en la que el barón era audazmente prevenido de lo que le amenazaba, causó una gran emoción. Inmediatamente se plantearon explicaciones fabulosas y se recordó la existencia de los famosos subterráneos del castillo. Y la policía, influida por ello, impulsó sus investigaciones por ese camino. El castillo fue registrado de arriba abajo.
Se interrogó a cada una de sus piedras. Se estudiaron los entarimados y las chimeneas, los marcos de los espejos y las vigas de los techos. A la luz de las antorchas se examinaron las cuevas y bodegas inmensas, donde los antiguos señores del Malaquís almacenaban antaño sus municiones y sus provisiones. Se sondearon las entrañas de las rocas, pero todo fue en vano. No se descubrió el menor vestigio del supuesto subterráneo. No existía en absoluto un pasadizo secreto. Bien, respondían todos por todas partes, pero el hecho es que se desvanecieron muebles y cuadros como si hubieran sido fantasmas. Se fueron a través de puertas y ventanas, y las personas que se apoderaron de ellos se introdujeron y salieron del castillo igualmente por puertas y ventanas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo penetraron en el castillo? ¿Y cómo salieron de él? La policía de Rouen, convencida de su impotencia, solicitó la ayuda de los agentes de París. El señor Dutuy, jefe de seguridad, envió a sus mejores sabuesos de la llamada Brigada de Hierro y él mismo, en persona, permaneció 48 horas en el castillo de Malaquís, pero no tuvo mayor éxito. Fue entonces cuando envió al inspector Ganimard, cuyos servicios había tenido ocasión a menudo de apreciar. Ganimard escuchó con atención las instrucciones de su superior y luego, inclinando la cabeza, pronunció estas palabras: yo creo que se sigue un camino falso, obstinándose en registrar el castillo. La solución está fuera de él. ¿Y dónde entonces? En Arsène Lupin. En Arsène Lupin. Suponer eso equivaldría a admitir su intervención en el robo. Yo la admito. Y más aún, yo la considero como cosa segura. Vamos, Ganimard, eso es absurdo. Arsène Lupin está en la cárcel. Sí, Arsène Lupin está en la cárcel. Está vigilado. Le concedo a usted esto, pero aunque tuviera grilletes en los pies, las muñecas amarradas con cuerdas y una mordaza en la boca, a pesar de ello, yo no cambiaría de opinión. ¿Y por qué esa obstinación suya? Porque solamente Arsène Lupin tiene talla suficiente para combinar una maquinaria de esa envergadura y además combinarla de modo tal que tuviese éxito, como de hecho lo ha tenido. Esos son solo palabras, Ganimard, pero unas palabras que constituyen realidades. Es inútil andar buscando subterráneos, piedras que giran sobre una espiga y tonterías de ese género. Nuestro individuo no empleó en su juego procedimientos tan anticuados. Se trata de un hombre
de nuestro tiempo, o mejor dicho, del tiempo futuro. Entonces, ¿las conclusiones de usted cuáles son? Mis conclusiones son pedirle a usted concretamente autorización para pasar 1 hora con él. ¿En su celda? Sí. Al regreso de América durante la travesía, hemos mantenido excelentes relaciones y me atrevo a decir que siente cierta simpatía por quien logró detenerle. Si puede darme informes sin comprometerse, no dudará en evitarme un viaje inútil. Era un poco después del mediodía cuando Ganimard fue llevado a la celda de Arsène Lupin. Tendido sobre su lecho, alzó la cabeza y lanzó un grito de alegría. ¡Ah, caramba! Esto es una verdadera sorpresa. Ver aquí a mi querido Ganimard. El mismo en carne y hueso. En este retiro que yo en persona he elegido, deseaba muchas cosas, pero ninguna con tanta pasión como volver a verte. Eres demasiado amable. No, en absoluto no. Yo siento por ti una gran estima. Y yo me siento orgulloso de ello. Por mi parte, siempre he creído esto. Ganimard es nuestro mejor detective. Vale casi tanto, ya ves que soy franco, vale casi tanto como Sherlock Holmes. Pero en verdad me siento desolado de no poder ofrecerte más que este banquillo. Y ni siquiera te puedo obsequiar con un refresco, ni un vaso de cerveza. Perdóname, pero estoy aquí de paso. Aquí interrumpimos nuestra lectura. Hasta la próxima, amigos. Estuvo con ustedes Mary. Agradezco su tiempo. Fue un placer recrear la entrevista con la escritora Mijaela. En la descripción encontrarán los enlaces a su libro y redes sociales. Además, deseo que entre estas recomendaciones encuentren ese libro que los acompañará en sus sueños. No olviden suscribirse y seguir disfrutando antes que nadie los programas especiales del mes de octubre. Dulces pesadillas. ¡Chao!